desarrollo de la Cumbre Empresarial y nuestro primer foro del Día de CEOs, en donde presidentes ejecutivos nos compartirán sus experiencias de éxito. Les recordamos que antes de terminar cada exposición, 10 minutos antes, pasaremos con unos papelitos para que ustedes nos hagan las preguntas respectivas para los expositores. Y tengo el agrado de invitar al escenario a Angelo Caputi, CEO de Banco de Guayaquil. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación. Me pidieron que hable con respecto al tema de la innovación. Obviamente, cuando trato el tema de la innovación, lo puedo tratar exclusivamente donde he trabajado, que es en el caso del Banco Guayaquil, y todo el proceso, cómo nosotros lo llevamos, y los equipos dentro del banco en que llevan procesos de innovación. Algunos de alto grado tecnológico y otros no. Pero lo importante es cómo hemos ido incorporando una cultura donde todas las personas tengan la opción de pedir los cambios y esos cambios meterlos en una metodología en el cual se van haciendo realidad. En el proceso de innovación, definitivamente toda idea no es una innovación. Toda idea que lleva a un cambio importante, a un cambio con valor económico, el valor económico para los clientes, el valor económico para la sociedad o valor económico para la institución, es lo que realmente le damos la tónica de innovación. El resto son básicamente mejoras operativas. En el proceso de innovación del banco, lo primero es entender y observar la situación. Y tenemos permanentemente equipos dentro del banco que pueden tener la opción de comentarnos qué está pidiendo el cliente o cuál es la retroalimentación del cliente. Todo proceso no necesariamente comienza entendiendo qué quiere el cliente. Han habido procesos de innovación dentro del banco en que ningún cliente nos estaba pidiendo que hagamos un determinado cambio, que saquemos un nuevo producto o que tengamos una nueva alternativa. Sin embargo, hemos estado pensando qué más hacemos a favor del cliente o qué más podemos darle a la institución, al grupo de colaboradores y a la sociedad en definitiva. Luego de eso tenemos que pasar por un proceso de sintetizar, porque de repente aparecen un proceso de muchas ideas, algunas en un proceso no práctico o algunas que les tenemos que preguntar a las personas qué quieren con la idea. Con la idea quieren jalar ventas o incrementar ventas, con la idea quieren reducir costo, con la idea quieren mejorar el servicio, con la idea quieren un mayor nivel de cobertura. En fin, ponemos 4 o 5 parámetros para que las personas que nos dan esas ideas y las personas que colaboran proponiendo cambios nos digan el cambio, la idea, en qué de los puntos de costos, ingreso, calidad de servicio, innovación, etcétera, queremos que encuentre una ubicación dentro del mapa del banco. De ahí es visualizar el resultado. No necesariamente todas las personas que aportan una idea tienen el número completo de toda la organización. Nosotros somos una organización de 3.100 colaboradores a nivel nacional que tenemos la particularidad de que estamos en 200 minifábricas alrededor de todo el país. Entonces, no todo el mundo sabe exactamente si lo que ha planteado tiene una posibilidad o una viabilidad tecnológica o tiene una posibilidad o una viabilidad económica o normativa, que hoy es cada vez más relevante con un sinnúmero de autoridades que hoy influyen sobre la actividad financiera y en especial sobre la actividad bancaria en el Ecuador. Es decir, vamos poniendo personas que vayan filtrando estas ideas de tal manera que podemos ir descremando la situación. De ahí normalmente llevamos a un piloto, es decir, ya tenemos algún dato de viabilidad económica, tenemos algún dato de viabilidad jurídica, tenemos algún dato de la parte de riesgo, que hoy es fundamental, tenemos algún tema de auditoría, tenemos algún tema de la parte tecnológica, en fin, se armó el equipo multidisciplinario en el banco y todos ellos tienen que dar una opinión y un comentario con respecto a este
producto, este servicio, esta idea. Algunos se caen en la parte económica, otros no pasan la parte tecnológica, otros no pasan la parte de riesgo, algunos, por cierto, tampoco pasan un aspecto reputacional, que también lo incluimos dentro del aspecto. Si bien es cierto, es económicamente viable, operativamente factible de hacerlo, descartamos también por riesgo reputacional, es decir, no queremos entrar en tal o cual sector o con tal o cual producto porque puede generar una mala interpretación dentro de la sociedad, que es de todas maneras donde definitivamente nos movemos. Y una vez hecho el piloto, hay un proceso natural de ajuste, es decir, lo que creíamos que funcionaba de tal o cual manera, nos dimos cuenta que nuestros colaboradores no lo han entendido, nos damos cuenta que el proceso no es tan rápido, nos damos cuenta que la tecnología que creíamos que enviaba los datos a tal o cual velocidad no se cumple, nos damos cuenta que el proceso en punta es distinto a como lo diseñamos en un escritorio y, en fin, todo el proceso de ajuste típico de un proceso de innovación y un proceso de cambio permanente. Y pues finalmente, probablemente de 20 ideas implementamos una. Esa es más o menos la dinámica en que hoy maneja el banco muchas de estas ideas y que las voy a pasar a contar, dado que la experiencia es cuál ha sido el caso de éxito, porque hablar de este tema de innovación, estoy seguro que hay muchos académicos que lo pueden hablar infinitamente mejor que lo que estoy hablando en este tema, pero lo que quiero pasar es cuál ha sido la práctica y la mecánica de cómo implementamos algunos servicios que hoy son bastante demandados en el banco. En todo este proceso siempre ponemos algunos vicepresidentes de tutores del proceso, es decir, en algunos coge la batuta el área financiera, en otros coge la batuta el área de riesgo, en otra ocasión el área comercial, que tiene la mayoría de los procesos de innovación, y en otros el área de sistema, pero siempre hay un doliente, siempre hay alguien que lidera el equipo y corta el cake, como lo decimos al interior, de tal manera en que no sean discusiones existenciales y discusiones que no terminen de aterrizar. Les damos un periodo de tiempo y un proceso de ejecución en un project manager normalmente. Uno de nuestros procesos que llevó eso y que salimos en mayo del 2008 fue el Banco del Barrio. El Banco del Barrio tuvo un proceso al interior del banco de aproximadamente 2 años de preparación, 2 años de ver cuál era la tecnología adecuada, y esto era un desafío que nos impusimos en el banco. En aquel momento el banco tenía un eslogan que era estar a su lado, acompañar a los clientes. Y muchos de los ejes con el que estuvimos trabajando y hemos estado trabajando en el banco es el concepto de movilidad partiendo del esquema de una probable arrogancia de los banqueros en que solo tenemos una atención en oficina, normalmente de 8:30 a 5 de la tarde, con un horario relativamente reducido, y que muchos de nuestros clientes no estaban en las principales ciudades donde nosotros estábamos, muchos de nuestros clientes tenían muchísimo más movilidad de lo que calculamos que tenía, porque decíamos, no, si atendemos a la mayoría de la población que está en Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, Machala, Manta, ya estamos. Y el banco en ese momento cubría alrededor de 55 ciudades, definitivamente las 55 ciudades más pobladas. Pero si realmente nuestra discusión era, queríamos estar a su lado, nos dábamos cuenta que los quiteños no solamente se movían en Quito, sino que estaban en Pifo, que estaban en Mejía, que estaban en Rumichaca, que estaban en otros cantones por su actividad agrícola, empresarial, industrial, y en fin, había un marco de movilidad relevante dentro de la economía ecuatoriana y que no lo acompañábamos, lo dejábamos si usted estaba solamente en puesto urbano, y si vemos los mapas de las ciudades de Guayaquil y Quito, nos damos cuenta que la mayoría de las oficinas bancarias realmente nos poblamos en una misma zona. Estamos en la Amazonas, estamos en centros comerciales, pero normalmente compartimos los mismos lugares y no salimos de los mismos lugares. Puede haber algún aspecto de seguridad, puede haber un aspecto de tráfico, puede haber un aspecto de movilidad, pero sentíamos que no cubríamos la expectativa de estar a su lado. También podíamos cuestionar y decíamos, no, pero con Internet sí estábamos al lado de muchos clientes, pero en ese momento, en el 2008,
o 2006 cuando comenzó el proyecto, realmente la penetración de Internet era básicamente en oficina o en hogares y no acompañábamos la actividad comercial. En mayo del 2008 inauguramos acá en Quito, en el Comité del Pueblo con Luz Marina Yanchapaxa, la primera tienda del Banco del Barrio y realmente fue una experiencia muy interesante. Al inicio realmente no lográbamos convencer a los tenderos, a los farmacéuticos, a las tiendas de abarrote, que esta era una buena opción. Muchos tenían la gran aprehensión de la seguridad y realmente reaccionamos un poco rápido dando un seguro para que si había algún siniestro, nosotros cubríamos con un seguro el tema. A la larga no se generan más ni siquiera de 10 siniestros sobre los banqueros del barrio, que al final de este año tendremos alrededor de 4.500, 4.600 bancos del barrio. ¿Qué se ha convertido algunos años después el proceso del Banco del Barrio? El proceso del Banco del Barrio, estábamos en 4.400 bancos del barrio a nivel nacional. El Ecuador tiene 224 cantones, 224 ciudades. Nosotros estamos ya en 216 cantones, en 216 ciudades. En las únicas que no alcanzamos a estar es porque probablemente las compañías telefónicas de celulares con que operamos no llegan a esas poblaciones y normalmente son donde tampoco hay carretera, que es básicamente algunos cantones del oriente pegados con el Perú. Pero en el resto del Ecuador fácilmente diría que en zona urbana de estas ciudades hay un formato del Banco de Guayaquil que no debería estar a más de 15 o 20 minutos caminando para poder hacer las mismas transacciones que podemos hacer en los mayores centros poblados del Ecuador y obviamente con presencia en las 24 ciudades. ¿Qué generó esto? Y era parte del proceso de aprendizaje. Y parte del proceso fue que en ese momento ya habían dispositivos mucho más baratos que los que nosotros ponemos. Y nos dimos cuenta que el tendero de barrio era una persona que normalmente tenía en sus manos harina, cemento, polvo de arroz, etc. Y en un momento determinado decidimos, a ver, vamos a arrancar esto con un celular. Y ahí había un proceso de que después de una semana que se usaba un celular, todas las teclas quedaban absolutamente en blanco porque se dañaban. Lo mismo pasamos en un sistema estilo POS, que al poner en una pequeña pantalla los tenderos, y trabajamos mucho con ellos, realmente no podían ver todos los números, porque era un proceso en ese momento numérico, en el sentido de que, a ver, ponga su cédula de identidad, ponga su PIN o ponga su código, dígame qué quiere hacer, entonces pago de agua, pago de servicio 01, pago de agua 02, pago del agua potable de Quito, vamos a poner el 15, de ahí el código y de ahí el monto a pagar. Y nos dimos cuenta que habían 32 caracteres en ese momento y que el tendero y el cliente tenía la aprehensión de qué estoy pagando con 32 números que no sé qué está pagando. Y en ese sentido cambiamos rápidamente a una tecnología touchscreen en una pantalla mucho más grande, estoy hablando en el 2008, que no era común en ese momento, y nos dimos cuenta que el tendero y el dependiente con una pantalla muy grande, muy visual, operaba muy fácilmente, mucho más costoso que las otras alternativas, pero infinitamente en usabilidad mucho más práctico. Y eso fue lo que realmente cambió. Y cuando hoy vamos a instalar un banco del barrio en el proceso, si el dependiente o la persona que atiende tiene una edad entre 15 o entre 18 y 25 años, si se demora más de 15 minutos en aprender el sistema es un problema. Y probablemente el dependiente mayor, llamemos una persona entre 45 y 65 años aproximadamente, se demora 25 o 30 minutos. Entonces también la idea es trabajar en todo este tema en un proceso inductivo, y esto de alguna manera lo vi hace algunos años. Probablemente yo fui uno de los primeros en algún viaje que tuve la oportunidad de comprar un iPad, y mi esposa en ese viaje compró una máquina sin la marca, pues una marca fotográfica. Y realmente cuando yo fui a comprar esto a Apple, me entregaron la tableta y realmente me sentía que me faltaba todo el tema de la información y todo el tema de cómo usarla y dónde estaba el manual para usarla. Y al lado mío, mi esposa había comprado esta cámara fotográfica y le dieron un manual gigantesco. Y realmente prendí la máquina y la usabilidad era muy fácil. Y yo creo que en eso nos hemos especializado
en que si se puede trabajar en un tema de usabilidad, no pensando en cómo nosotros operamos, que tenemos una mecánica histórica de operar probablemente procesos de pago, sino que pensamos en el cliente o en el dependiente y cómo se usa, realmente logramos un efecto importante. Y obviamente muchos de los bancos del barrio trabajan en un horario mucho más extendido, normalmente abren a las 6 de la mañana, cierran a las 11 de la noche y trabajan normalmente el sábado y normalmente mediodía el domingo. Eso es infinitamente más tiempo que cualquier tiempo limitado que los bancos ofrecemos a nuestros clientes. Y de ahí pues ofrecimos y comenzamos a poner todos los productos y servicios, porque nuestra mecánica era que ese punto de atención sea exactamente igual que todo lo que pueda hacer una persona en ventanilla. Exactamente igual, y de ahí pues incorporamos depósitos, retiros, consulta, compras de pago del bono, recarga celular, pago de servicios, planes. Y aquí se procedió un tema muy interesante, producto de la misma observación con los banqueros del barrio. Al año que estábamos trabajando en el Banco del Barrio, hicimos un plan de qué significa para nosotros la microfinanza. Y normalmente en algunas instituciones la microfinanza es fundamental, no digo única, pero fundamentalmente otorgar el crédito. Y también lo era para el Banco de Guayaquil. Y comenzamos a notar que había un espacio adicional y que las microfinanzas, para que realmente existan personas en poblaciones alejadas que salgan de la pobreza, había que innovar y dar un paso hacia adelante importante. Y consideramos finalmente que las microfinanzas era crédito, que tenían que tener la capacidad de depósito para bajar la circulación de dinero y que la gente gaste menos rápido el dinero que tienen en efectivo, y que tenían que tener algún tipo de seguro para protegerse de un choque externo, y que tenían que tener la capacidad de transar. Con eso podíamos hacer en el último cantón, el cantón más pequeño del Ecuador, iguales a las personas de Quito y de Guayaquil. Y ese fue el desafío. El gran desafío era cómo ir y vender una cuenta bancaria en un banco del barrio, donde no iba a ser atendido por ningún colaborador del Banco Guayaquil y que era absolutamente remoto. Y al equipo se le dio el trabajo de queremos salir en un banco del barrio vendiendo la cuenta. Ya para ese entonces, y como anécdota curiosa, cuando sacamos Banco del Barrio, la superintendencia nos multó porque salimos sin alguna autorización. En esa época no se requería autorización. Y cuando quisimos salir con una cuenta básica, tuvimos que apoyar para hacer hasta la normativa y duró 18 meses. Así que ahora las rutas críticas no es la parte tecnológica, sino la parte reglamentaria o la parte normativa. Pero hicimos en una pequeña caja, porque ¿cómo poníamos una cuenta que era una cuenta electrónica en las tiendas? Y realmente los banqueros, y ahí pues aprendemos mucho de los procesos de retail y de las empresas como ustedes de retail, y decidimos hacer una pequeña caja, muy similar al producto como se vende una Gillette, y dentro de la caja metimos una tarjeta bancaria y toda una información con respecto al tema. Y desarrollamos una mecánica por la cual la persona iba y compraba una cuenta bancaria en la tienda. Ya no compraba una cuenta bancaria solo en la oficina. Y este fue un desafío de un equipo que demoró más de un año de prueba y error hasta que finalmente dimos con la mecánica de que la persona ingresaba su cédula de identidad. Nosotros levantábamos la información que proporciona el registro civil de manera pública con respecto a la información de los ciudadanos ecuatorianos. Levantábamos la información, decíamos, a ver, usted se llama el señor tal y cual, efectivamente era, y la persona, si pasaba las listas negras y no había impedimento legal, automáticamente le permitíamos al banquero del barrio vender la cuenta bancaria. Al día de hoy tenemos más de 650.000 clientes con este nuevo esquema de cuenta bancaria en un proceso de innovación, en un proceso de cambio, en un proceso que nos permitió llegar a 216 cantones y que también partió con un esquema de por qué no trabajamos con los no clientes del banco. Y ese es a veces un paradigma que tenemos todos de que solo nos dedicamos a atender al cliente de nuestra institución o de nuestra empresa y no pensamos que hay un océano azul del otro lado y que muy bien podemos ir a buscarlo y que no necesariamente se convertirán en cliente del banco, pero seguramente cuando mejore su situación, seguramente nos buscarán como la primera opción. Y ese es un poco el desafío que mantuvimos en esa línea.
Ya hacemos más de 100 millones de transacciones desde el 2011 a la fecha. Y lo más importante, que no es, los banqueros del barrio para nosotros, no es un tema de responsabilidad social, es un tema económico, de ganar. No era el producto y no fue durante algunos años, obviamente, un producto rentable, pero apostábamos claramente que ese sea un producto diferenciador del banco y un producto que nos lleve a comunidades donde no teníamos presencia. Y lo más importante, a pesar de que nosotros le pagamos una comisión a todos los banqueros del barrio y a los dependientes banqueros del barrio, y que probablemente, comparado a la rentabilidad de otros productos de retail, nuestra posición en esos dependencias aproximadamente el cuarto o el quinto producto más rentable para ellos en ingreso económico. Lo más importante para los banqueros del barrio, que después que le hemos instalado un banco del barrio a todos ellos, tenemos aproximadamente un 40% de crecimiento de venta de ellos. Entonces, eso para ellos es realmente lo más relevante del producto. El otro tema en proceso de innovación fue el tema de banca móvil. Banca móvil ya tenían muchos bancos en el Ecuador, nosotros éramos uno de ellos en su momento, y había una facilidad de hacer saldos, consulta. El 80% de los clientes normalmente lo que quieren saber es saldo de la cuenta corriente, de la libreta de ahorro, de la tarjeta de crédito y los últimos movimientos, si se pagó un cheque, no se pagó un cheque, y eso era lo fundamental del tema. Nosotros queríamos ir más allá, queríamos que el sistema de movilidad, en la lógica permanente de movilidad del banco, sea que también el cliente en ese formato haga exactamente lo mismo que podía hacer en ventanilla. Y ahí estaba un poco el desafío de cómo llegar a que ese smartphone o esos teléfonos celulares le permitan hacer más allá de la operación que muchos de nuestros colegas ya tienen y el banco ya lo tenía, que es el típico tema de saldo, movimiento, dónde está la oficina más cercana, dónde está el ATM o el cajero automático más cercano, dónde encuentra un banco del barrio y dónde hay alguna promoción de tarjeta de crédito. Hoy ya nosotros han bajado nuestros clientes 217,000 y ya se hacen más de 2 millones de transacciones. Pero la parte más interesante para nosotros era el depósito de cheque. Para nosotros realmente lo disruptivo, lo que cambiaba el esquema del uso del celular, era que las personas, esté donde esté, vaya donde vaya, cumpla con el hecho de que podía recibir un cheque, no necesitaba salir de su ruta de negocio, o estaba en una hacienda, o estaba en una fábrica, o había dependientes que cobraban cheque y que tenían el riesgo de cargar esos valores. Y el ejercicio era cómo le damos movilidad a nuestros 1.700.000 clientes para que en cualquier parte reciban un cheque de cualquier institución financiera, lo puedan depositar y ya está hecho el depósito. Y no tienen que ir. Siempre serán bienvenidos todos nuestros clientes, pero creemos que hay proceso operativo y hay un deporte nacional en el Ecuador, que es a veces asistir a los bancos a hacer parte operativa y cortar ese evento y decir, bueno, vamos definitivamente por el tema. La nueva opción de nuestra aplicación para smartphones y tablets. Depósito de cheques en nuestra banca virtual móvil. A continuación te contaremos paso a paso cómo realizar un depósito de cheques de cualquier banco en una cuenta del Banco Guayaquil por medio de una foto en nuestra aplicación Banca Virtual Móvil. 1. Descarga la aplicación en tu smartphone o tablet desde el App Store o en Google Play. Ingresa a la aplicación Banca Virtual Móvil. Luego, digita tu usuario y contraseña. 2. Una vez que iniciaste sesión, selecciona la opción Más, ubicada en la esquina inferior derecha de tu pantalla. 3. Elige la opción Depósito de cheque. 4. Antes de tomar la foto, lee las condiciones de servicios y recuerda, escribe No a la orden en la parte frontal del cheque. Cruza el cheque haciendo 2 rayas en la parte superior izquierda. Escribe tu número de cuenta y pon tu firma en la parte de atrás del cheque. 5. En esta fase, debes tomarle una foto al cheque de frente y atrás. Primero toma la foto de frente, verifica que la foto esté bien tomada y presiona Continuar. Luego toma la foto a la parte de atrás, verifica que la foto esté bien tomada y presiona Continuar. 6. En este paso debes llenar los campos que aparecerán en la pantalla: número de cheque, monto del cheque, número de cuenta del cheque y la cuenta a acreditar. 7. Es importante, por seguridad, que llenes los datos adicionales que te muestra la imagen.
Lee la declaración de origen de fondos y presiona aceptar. Luego, presiona confirmar. 8. Confirma los datos que aparecen en pantalla y luego Ya está hecho el depósito. Simplemente lo mismo llevamos a las empresas, le ponemos ahora una máquina, ya las empresas no tienen que tener el mismo tema de, bajo la consulta de cuál es el mayor problema. Uno de los mayores costos de los clientes y nuestro era el tema del blindado, inseguridad, todo lo que vivimos en la sociedad. Y hemos decidido poner estas máquinas en las empresas, de tal manera que ya no existe empresa que tenga que acudir a un banco o pagar un blindado para hacer el depósito. Esos son los procesos de innovación que nos apasiona estar. Hoy hay más de 600 empresas registradas. Simplemente quería terminar por el tiempo. Los procesos de innovación no deben de parar, es un proceso continuo, es un proceso que agrega valor, es un proceso que sobre todo lo que vemos es que nos tiene motivados dentro de la organización a un equipo de gente que permanente estamos viendo qué más queremos, qué más podemos hacer y qué más logramos. Porque muchos de estos productos y servicios hay muchos que le ponen la huella, hay muchos que le ponen la mano y muchos que dicen yo colaboré en ese tema. No creemos para nada en el alfabetismo digital. Hay mucha gente que habla del alfabetismo digital. Nosotros creemos que si sacamos un buen producto pensando en el cliente, perfectamente la gente tiene la capacidad de comprarlo. Y trabajamos mucho en romper el esquema de que esto es de esta manera, no hay nada más que hacer y estamos tratando de tener una cultura dentro del banco en que todos puedan hablar, todos puedan comunicarse, ser escuchados y les respondemos por qué no podemos o por qué hicimos tal o cual proyecto y saben en qué está. Solo para terminar, el banco una vez al año coge al 1% de sus colaboradores, aproximadamente 40, les damos una capacitación de 6 meses, hacemos un proceso de graduación en Nueva York y prácticamente todos ellos tienen que, en distintos grupos, generar procesos de innovación y proyectos. Es una importante inversión para el banco, pero lo positivo del proceso de innovación con ellos y la metodología de innovación es que toda la inversión es recuperada cada año por 4 y 5 veces con los proyectos que implementamos de ellos, que no son más de 2 o 3 por año, pero por la dimensión, el peso y calidad de servicio, lo valoramos en que se recupera la inversión en por lo menos 4 o 5 veces. Muchísimas gracias. Muy gentil, agradecemos la participación de Angelo Caputi. Sin embargo, lo tendremos nuevamente en el escenario porque luego continuamos con la modalidad del foro. Gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a continuación a pasar a Ricardo Cuesta, CEO de Produbanco Grupo Proamérica. Un fuerte aplauso para él, por favor. Buenos días con todos. Gracias a Ecos, gracias Mauricio por la invitación. Después de escuchar la presentación de Fernando, no sé si hubiese sido una mejor programación no tener 2 bancos juntos, pero bueno, cualquier cosa, el reclamo va a los organizadores. El tema que discutimos para esta invitación era justamente la transacción que se dio y finalmente culminamos ahora el pasado 13 de octubre, la integración, consolidación entre Produbanco y Banco Promérica aquí en Ecuador. Pero no necesariamente un enfoque operativo, sino más bien las razones por detrás de hacer esta inversión en el mercado financiero, en un mercado ecuatoriano que también, usando la presentación, la parte final de Fernando, tiene relativamente más riesgo que otros países. No sé cuál es la que mueve esto. Ok. En resumen, 2 temas importantes desde el punto macroeconómico del porqué. Uno, el crecimiento sostenido de la economía ecuatoriana, no solamente de los últimos 3, 4 años, sino ya desde hace
10 años con la dolarización, pues realmente viene importantemente generando un mercado creciente, un crecimiento de la clase media y también las perspectivas, tomando varios estudios de centroamericanos, de estudios de FMI y demás, que nos da una perspectiva de crecimiento de la economía ecuatoriana de 4,5% en los siguientes años. Definitivamente esto es un plus para cualquier inversionista del exterior. Segundo, la profundidad financiera del Ecuador, relativamente comparada con la profundidad financiera promedio de América Latina y país por país, nos da una penetración relativamente más baja del 28% en relación a un promedio del 40%. A pesar de que existimos varios bancos de importancia relativa en el mercado, definitivamente todavía la penetración es relativamente baja y la podemos mejorar aún más. Entonces, dado esas dos condicionantes importantes, tomamos a cargo la consolidación de dos bancos, el banco número 4 del país, Produbanco, el banco número 8, Banco Promérica, consolidarlo en uno solo, con este compromiso, básicamente aprovechar esas oportunidades que se generan en un mercado creciente, actual y hacia el futuro, con un compromiso de mayores penetraciones de servicios, calidad de servicio en los clientes y enfocados obviamente en también 2 o 3 oportunidades que creemos importante participar dentro de la economía del país. La una es fomentar el comercio interregional. La balanza de pagos del Ecuador es positiva este año, a diferencia de la balanza comercial el año pasado, indica todas las estrategias y reformas que el gobierno ha llevado a cabo, generando un equilibrio en este esquema de dolarización, pero importante anotar que dentro de lo que es el mundo de las exportaciones del país, el mercado común centroamericano y Panamá representan solamente el 6% del destino de las exportaciones en la distribución de ese pastel y también en el mismo monto, coincidencialmente, las importaciones también vienen en un 6%. Es uno de los pocos mercados que tiene un equilibrio de balanza de pagos de ingreso y salida, pero definitivamente con muy pocos productos participantes. El monto no es es bien significante, 1.100, 1.200 millones de dólares, tanto en importaciones como en exportaciones, pero definitivamente el profundizar productos, el profundizar mercado de exportación es muy significativo para los empresarios ecuatorianos y a su vez a través de la red de Promérica en los otros 8 países también ingreso de empresarios y productos centroamericanos al país. En resumen, entonces, uno de los primeros objetivos es generar nuevas oportunidades de negocio al mercado ecuatoriano en este mercado común centroamericano más Panamá y en una comunicación directa con el Ecuador. El segundo es también participar del esquema presentado por el gobierno en el cambio de la matriz productiva. Y esto está enlazado con el primer objetivo, porque necesitamos que el Ecuador exporte más, ese es el objetivo final de la matriz productiva o del cambio de la matriz productiva. Lo que nos ayuda entonces es a que si nosotros logramos una profundización adicional de mercados, pues ese objetivo también se puede cumplir. Lo que buscamos es ser partícipes importantes de ese crecimiento en las exportaciones. Tercero, Grupo Promérica, dentro de los 8 países, 9 con Ecuador que participa, tenemos un expertise ganado en el tiempo. Este es un matrimonio ganar-ganar. La gran experiencia, la gran solidez, la trayectoria de Produbanco en sus 36 años en el mercado ecuatoriano, combinada con 24 años de un grupo financiero con una penetración internacional, lo que le agrega obviamente al banco y a los clientes del banco es un potencial importante de crecimiento de oportunidades. Ejemplo de esto es que tenemos 3 bancos o 3 países donde el crédito productivo, en el caso del banco en Nicaragua, es del 69% de la cartera,
En el caso del banco en Costa Rica es del 50% y El Salvador muy cercano también al 50%. 3 ejemplos de países en los cuales Ecuador tiene hoy inversiones de empresarios en esos países y esos empresarios también inversiones en el Ecuador. Promérica es un grupo que ya lo comenté, es un grupo que nació hace 24 años, presencia en 9 países, principalmente todo Centroamérica, República Dominicana, Islas Caimán y Ecuador, un grupo que está en crecimiento. La totalidad del grupo suma aproximadamente 10.000 millones en activos, 2 millones de clientes y 10.000 colaboradores. Nosotros estamos obviamente acá consolidando el tema dentro de Produbanco y buscando acercarnos hacia todos ustedes como parte de clientela. Tenía una otra parte, pero creo que por tiempo no me voy a meter ahí, pero creo que también el proceso de consolidación que llevamos a cabo es un caso de éxito muy importante y sin precedentes en el país. Es importante anotar que arrancamos este proceso operativo el 17 de marzo y lo culminamos el 13 de octubre con muy pequeños problemas que son realmente solucionables para la magnitud de la tarea que nos impusimos. Hoy funcionamos como una sola entidad totalmente consolidada y esperamos que ese crecimiento sea a beneficio de todos los clientes, tanto los anteriores clientes de solo Produbanco como los anteriores clientes de solo Promérica, hoy consolidados en la nueva entidad Produbanco Grupo Promérica. Muchas gracias. Ricardo fue más ejecutivo inclusive del tiempo que tenía y por eso me voy a tener que arrogar estas funciones para presentar a nuestro próximo CEO. Bien, continuando en el foro, vamos a invitar al podio a Enrique Ponce de León. Él es el CEO de Cameron en Ecuador. Enrique lo conozco hace mucho tiempo en su carrera en el ámbito legal, en su participación como ejecutivo en otros países como España y después como un alto ejecutivo dentro de Cameron. Y si mal no recuerdo son 2 o 3 años ya como CEO de Cameron aquí en el Ecuador. Una empresa que todos ustedes conocen y han disfrutado de sus facilidades, tanto aquí en Ecuador seguramente como en otros países. Le damos una cordial bienvenida y con un aplauso muy cariñoso. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Gracias a ECOS por esta gentilísima invitación y por darme la oportunidad de poder contarles a ustedes, transmitirles a ustedes una experiencia vivencial que aspiro yo les resulte tan interesante como nos ha resultado a nosotros que la hemos vivido. Debo empezar por contarles a ustedes cómo inició Decameron. Decameron inicia en Colombia, exactamente en Cartagena, cuando el antiguo Hotel Don Blas
es adquirido por nuestro mentor, el señor Lucio García Mancilla, y lo convierte en un hotel bajo el sistema todo incluido. Fue tal el éxito logrado en este proyecto que en poco tiempo tuvo que reproducirse el esquema, al punto que hoy Colombia cuenta con 15 hoteles distribuidos entre Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Providencia, Armenia, Boyacá y Barú. No podía quedarse simplemente en Colombia este modelo exitoso, y es así como se traslada a Panamá. Y ahí sucede algo interesantísimo, porque todos estaremos de acuerdo con que hasta hace pocos años todos veíamos a Panamá como un lugar de negocios, un lugar de compras, un lugar de bancos, más no como precisamente un lugar de turismo. Y la presencia de Decameron logra convertirlo efectivamente en eso, en un lugar muy apetecido por nacionales y extranjeros para el desarrollo de sus actividades turísticas. Nada más decirles que hoy en Ciudad de Panamá contamos con alrededor de 1.800 habitaciones en 2 hoteles, el Radisson Decapolis y el Hard Rock Hotel Megápolis, y además con aproximadamente 1.500 habitaciones en el resort de playa, el Resort Playa Blanca. Lo sucedido en Panamá, repito, es muy decidor y nos hace pensar a nosotros, como países hermanos, que nuestros países, teniendo tanta potencialidad para el desarrollo turístico, podemos perfectamente llevar a cabo modelos similares. Comentarles que el crecimiento de la cadena a nivel internacional resultó bastante rápido, y al punto que hoy Decameron cuenta con 40 hoteles distribuidos en varios países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Perú, Cabo Verde, Marruecos, Mauritania, Senegal. Y llegamos al punto que realmente nos interesa, que es la experiencia de Decameron en Ecuador. Decameron tiene su presencia original en el país hacia principios de los 2000. En aquel momento simplemente se hacía conocer la marca Decameron en Ecuador dentro del ámbito emisivo, es decir, se invitaba al turista ecuatoriano a viajar a los destinos de Decameron, sobre todo en Colombia y en Panamá, y es allí cuando nacieron los famosos charter tours. Y ahí es cuando Decameron establece un ícono también en el país, porque convierte algo que era considerado una cuasi mala palabra en el país, como eran los viajes charters, los vuelos charters, en una muy buena palabra, en virtud del cumplimiento y en virtud de que el producto en sí, ya empaquetado, resultaba muy atractivo, económico y sobre todo de absoluta seguridad para el público consumidor. Tan buena fue la experiencia vivida por Decameron en lo referente al emisivo, y tan atractivo resulta nuestro país para el desarrollo del turismo, que ya se pensó en invertir en el país. Y es así como ya se empezaron a buscar las oportunidades, y después de una búsqueda intensa, porque tenemos parajes tan hermosos distribuidos a lo largo de todo el país, que es muy difícil poder determinar en tal o en cual lugar nos vamos a sentar con el proyecto piloto. Pero no se dudó en que fuera Mompiche. Allí empezó la aventura, porque realmente el tema Mompiche fue una aventura riesgosa, divertida y, gracias a Dios, ahora podemos decirlo, exitosa. El 2006 constituimos la compañía ecuatoriana Hoteles Decameron Ecuador. Empezamos ya con la realización de las inversiones, y finalmente en el año 2009 pudimos dar a luz el primer proyecto, el proyecto de Mompiche. Un proyecto en el que llevamos invertidos más de 50 millones de dólares. Al momento estamos pensando ya en la ampliación del Hotel de Mompiche, que cuenta con 300 habitaciones. Y el éxito obtenido en Mompiche, pues gracias a Dios, desde que se aperturó el hotel hasta la presente fecha, no hemos bajado de ocupaciones que superan incluso el 95% anual. Eso nos llevó a pensar en el siguiente proyecto, y es así como en el año 2012, mayo 2012, aperturamos nuestro siguiente proyecto, que es el Punta Centinela, con una inversión que supera los 25 millones de dólares. Poco tiempo después, un año después, el 2013,
nos vimos ya obligados a comprar una propiedad aledaña al Hotel Punta Centinela y hoy contamos con un yacht club esperando desarrollar nuevas actividades, sobre todo dentro del ámbito marino, náutico, que será una nueva atracción que podamos ofrecer a nuestros visitantes. Y hoy, al 2014, ya contamos con un nuevo proyecto. En las cercanías de Quito, un nuevo concepto, una hacienda temática, la Hacienda La Morería, ubicada en Amaguaña, en las faldas del Bosque Protector Paso Ochoa, donde contamos con un concepto muy especial, muy de invitar a nuestros visitantes a que compartan con la naturaleza, convivan con los animales y se lleven a sus casas la idea de que sin campo no hay ciudad. Está siendo asimismo muy exitoso este proyecto y decirles simplemente para que nos demos una idea de la importancia y el impacto que dentro del turismo ecuatoriano va teniendo Decameron en cuanto a sus ocupaciones, comentarles que entre los hoteles de Mompiche y Centinela contamos diariamente con aproximadamente 1.100 pasajeros día, lo cual nos da más de 400.000 pasajeros al año. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera Decameron ha revolucionado el concepto del turismo en el país. Y esa es la experiencia vivida por Decameron, no solo en Ecuador, sino en general. Convertimos a nuestros proyectos en destinos turísticos exitosos. ¿En virtud de qué? De las altas ocupaciones, de la altísima calidad que intentamos brindar a nuestro producto y de la accesibilidad del mismo. Llegamos ahora al momento en el que quiero concentrarme en Mompiche. Si me pueden regalar un poquito de agua, agradecería, por favor. Les decía hace un momento que Mompiche fue una verdadera aventura, un verdadero desafío. Imagínense ustedes montar tan importante infraestructura y tan importante proyecto en una zona paradisíaca, sí, pero absolutamente vulnerable, absolutamente deprimida. Acuérdense ustedes que Mompiche está ubicada en uno de los cantones que ha sido calificado como uno de los más deprimidos del Ecuador, el Cantón Muisne, efectivamente. Es así como vimos nosotros contraponerse las fortalezas del proyecto, de su ubicación, con las debilidades particulares de su ejecución, tanto en la fase constructiva como en la fase operativa, y no se diga en la parte comercializadora. Allí es cuando tengo que compartir. Muchísimas gracias, Mauricio. Es en relación con este contraponerse entre las fortalezas y las debilidades del proyecto que he de contarles que nada más semanas antes de la apertura de Mompiche, con nuestro presidente del grupo a nivel corporativo, veíamos la magnificencia de las instalaciones, la proximidad de la apertura, y nosotros decíamos, ¿estamos frente a un monumento a la irresponsabilidad o no? En su momento lo pensamos, porque vaya, Mompiche no era un lugar conocido, era un lugar que no contaba con las facilidades básicas como para poder desarrollar un proyecto de esa magnitud. La convicción, los criterios absolutos de sostenibilidad, el haber visto ese proyecto no solamente como una gran posibilidad de negocio, sino como una oportunidad de desarrollo socioeconómico y cultural en la zona, creo que fueron los pilares básicos para que Mompiche se convierta en un proyecto absolutamente exitoso. El concepto de responsabilidad social empresarial ha debido ser cumplido estrictísimamente, sobre todo en ese proyecto que fue el proyecto piloto. Si bien es cierto, la responsabilidad social empresarial es algo que caracteriza a nuestra empresa, pero en Mompiche tuvo que cumplirse con absoluta estrictez, intentando, sí, un beneficio económico, pero sí un desarrollo sustentable de la zona de impacto también. En Mompiche, ¿quién iba a operar el hotel? Imagínense ustedes lo que hubiera sido traer mano de obra calificada de otras zonas del país, dónde se iban a hospedar, cuánto nos iba a costar, cómo lo íbamos a lograr. Y además que habíamos asumido un compromiso con los gobiernos locales de contratar mano de obra absolutamente de la zona.
Es allí cuando tomamos la decisión de iniciar talleres de capacitación que nos permitieron, lo que voy a decir ahora con orgullo, que 500 pescadores hayan sido convertidos en verdaderos hoteleros. Y hoy por hoy quienes nos visitan, y eso me llena de satisfacción, nos hacen los comentarios de qué bien calificada es este personal. Y personal de Mompiche inclusive ha debido apoyar y capacitar a sus compañeros en otras aperturas, no solamente en los otros hoteles en el Ecuador o en los otros proyectos del Ecuador, sino en otros hoteles, en otros proyectos fuera del país. Vaya orgullo que tenemos con estos antes pescadores, hoy hoteleros. Adicionalmente a los más de 500 trabajos directos que ofreció en su momento Mompiche, decirles que se han creado muchas microempresas alrededor del hotel, todo lo que significa haber laboralizado ya a gente que, la verdad hay que decirla como es, no estaba acostumbrada a trabajar. Los reflejos de los estudios de impacto ambiental realizados para efectos de la obtención de las licencias ambientales de Mompiche reflejaban una realidad, a mi manera de ver, terrible. Yo no podía creerlo. Una familia muisneña, al 2008, percibía ingresos por $500 anuales. Una familia, $500 anuales. ¿Cómo puede ser eso? La respuesta es fácil. No trabajaban, vivían de la pesca y quizás a veces del cuento. Recuerden que estábamos hablando de muisne. Pues esa realidad ha cambiado. Esa realidad ha cambiado con nuestra presencia y lo digo con absoluto orgullo, con una enorme satisfacción. Y creo que todos estos ingredientes, esos ingredientes que como hablaba ahora el panelista en la mañana, no solamente preocuparse por el negocio, sino preocuparse por el entorno, preocuparse por todas quienes están involucrados de alguna manera en el positivo desarrollo de tu proyecto. Ese creo que ha sido el mayor éxito de logro de Mompiche, que repito, hago mucho hincapié en él porque ha sido el proyecto piloto. Cuando hablaba de Mompiche, hablaba de la responsabilidad social empresarial, uno de los rubros a los que damos más importancia en nuestra empresa. Nuestra intención es siempre la de insertar a la comunidad en el desarrollo de sus proyectos y es así como logramos mejorar sus condiciones de vida. Decámero se ha considerado un buen vecino y como tal ha logrado importantes logros, ha logrado apoyo gubernamental para que servicios públicos con los que carecían las zonas aledañas de nuestros desarrollos hoy se vean cumplidas, diría yo. Pero ese buen vecino logró que algo con lo que no contábamos en su momento, cuando iniciamos Mompiche no teníamos vialidad, no contábamos con energía eléctrica trifásica, no había agua dulce. Imagínense el riesgo de haber iniciado un proyecto de esa magnitud en tales circunstancias. La responsabilidad social empresarial nosotros le hemos dirigido, y les hablo muy a breves rasgos, a través de apoyar enormemente a lo que es a la infancia. Educación y alimentación de la infancia, pensando que ellos son el futuro, que necesitamos niños bien alimentados para que puedan estudiar y niños bien educados para que puedan ser hombres de bien el día de mañana. Talleres de capacitación a la comunidad, esperando que todos se conviertan en microempresarios y ojalá puedan ser proveedores de nuestros propios desarrollos, y un manejo ambiental absolutamente adecuado, con el tratamiento de las aguas residuales, el tratamiento de los residuos sólidos y lograr que estas que podrían ser situaciones problemáticas se conviertan más bien en oportunidades para negocios con la comunidad. ¿Cuáles son las características diferenciadoras de Decámero? Primero, nosotros manejamos el manejo absoluto, total, del círculo turístico. Somos propietarios de nuestros hoteles, somos operadores de los mismos y somos comercializadores.